Nosotros los cristianos creemos que Dios habla, ¿sí? Por medio de las Escrituras. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros, los ministros y todos aquellos que enseñan, es tratar de desarrollar un texto y explicarlo sin salirnos del espíritu, del contexto, digamos, ¿no? Entonces es difícil a veces porque somos pequeños, pero bueno, gracias al Señor hay grandes teólogos que han interpretado la Biblia mejor que nosotros y nos han ayudado por eso. Así que recuerden, ¿no? Para que no tiene experiencia en la iglesia evangélica, Dios habla, y lo dice Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, que Dios había hablado en otros tiempos pasados, por los profetas y de muchas maneras, pero que hoy habla por el Hijo, significa por el Evangelio, lo que está escrito de Cristo. Cristo es el Logos, es la palabra de Dios, por lo tanto, Cristo tiene que hablar hoy, ¿no? Algo Dios te va a decir, algo Dios te va a hablar, estate atento, ¿sí? Bueno, hermanos, hacemos un repaso, tuvimos varias alabanzas, así que estamos contentos de cantarle al Señor. Vamos a hacer un repaso rápido de estos últimos domingos, porque tenemos que ver con qué espíritu, con qué expectativa veían la gente a Jesús, ¿no? Después del Sermón del Monte, cuando baja el Sermón del Monte, Jesús comienza a hacer sanidades. Y, ¿se acuerdan? Vamos a empezar por aquellos que querían seguirlo como discípulos. ¿Se acuerdan alguno de aquí que dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y él les dijo, mirá que las zorras tienen nido, cueva, mejor dicho, y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se lo dijo por algo el Señor, porque esa persona venía con una expectativa errada a buscar a Jesús. Y después le dijo otro, Señor, te seguiré, deja primero que entierre a mi padre, ¿no? No entendía la urgencia del llamado del Señor. Entonces Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así sucesivamente, cuando libera a los endemoniados en Gadara, los mismos de la región de Gadara lo expulsan a Jesús porque sus expectativas de las riquezas económicas eran más altas que ver a un Jesús que podía salvarlos y liberarlos de la opresión satánica. Ellos prefirieron expulsar a Jesús a que Jesús pueda cambiar y transformar su vida. Ellos prefirieron seguir, ¿sí?, con el hato de cerdos, apacentando cerdos y ganar dinero con eso, y así sucesivamente. Mateo está sentado en el tributo cobrando más de lo que tenía que cobrar y lo otro se lo agarraba para él. Y la expectativa de Mateo en la vida, lo que él esperaba de la vida era materialismo, llenarse de dinero. Pero muchas veces nosotros, los cristianos evangélicos, venimos a Jesús de maneras erróneas. Nos han mostrado, no sé a usted, pero a mí me han mostrado un Jesús de los evangélicos, lo digo con cariño, yo soy evangélico, ¿eh? Sí, yo soy evangélico. Si se quiere, si usted me deja encasillarme. Nos han mostrado un Jesús totalmente humano, ¿no? Un Jesús de ir a la iglesita y de cantarle y de alegrarnos y de pedirle lo que necesitamos. Un Jesús que nos va a suplir las sanidades, nos va a hacer sanidades. Bueno, y en este tiempo que estamos hablando de tantas sanidades, nos podemos confundir y dejar lo más importante de lado. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio importante, no? Jesús, sus sanidades, así también como los apóstoles, tenían un fin. Las sanidades, los milagros portentosos, las resurrecciones de los muertos, tenían un fin, claro. Los apóstoles también hacían sanidades. Aún se cree que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Los paños que Pablo tenía sobre su cuerpo cuando trabajaba, lo ponían sobre enfermos y eran sanados. Y está todo muy bien y está bien eso. Y Dios sigue sanando a las personas, ¿sí? Y Dios va a seguir sanando a las personas. Dios va a seguir haciendo milagros tremendos entre nosotros.
pero el fin de los milagros un día desaparecieron. Si usted ve el capítulo 10 de Mateo, yo tengo la Reina Valera 60, que lo bueno que tiene títulos, a veces el título no está bien con el texto, pero bueno, tiene títulos y ya los milagros no se ven tanto. Si usted escudriña el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 2, ya no hay tantos milagros. ¿Por qué? Porque los milagros tienen un fin en sí mismos. Es proclamar el Evangelio y que conozcan a quién es Cristo, ¿no? Jesús vino a plantar el reino de Dios, que es más importante que todos los milagros juntos. Y parezco egoísta, ¿no? Porque una persona que está sufriendo un dolor físico y que se está muriendo y que Dios lo pueda sanar, pero por supuesto, nosotros oramos. Pero eso es secundario, mi hermano. Lo principal es lo que Cristo vino a hacer, es a plantar su reino, a traer el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Es el empezar el reino consumado va a ser cuando Él venga en su segunda venida. Ese va a ser el reino consumado, pero ahora Cristo quería que todos entiendan que Él vino a plantar el reino. Por eso le dice a los ciegos, váyanse, y les encargó rigurosamente, verso 30, que no le digan a nadie. Estamos hablando de los ciegos. Bueno, ahora sí vamos a leer, ¿sí? Verso 27, ¿me acompañan del capítulo 9 de Mateo? La Reina Valera dice, 2 ciegos reciben la vista, y está bien, ese título está bien. Dice así, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Después vamos a leer la parte que tiene que ver con el mudo, ¿no? Con la persona muda. Entonces el patrón de Jesús y de los apóstoles era hacer milagros, que la gente pueda tener un impacto grande para poder conocer el Evangelio. Esa era, pero eso ya pasó. Ya no sé, Jesús y Dios y los apóstoles de aquel tiempo no están mal, los apóstoles, tienen un fin. Ahora Jesús quiere restaurar el reino, quiere hacer el reino, pero en este tiempo Jesús sigue haciendo maravillas entre la gente. Fíjese que dice, acá hay un conector, ¿no? El verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, ¿no? Porque dice que Jesús ya había estado resucitando a una niña, y cuando Jesús regresa a la casa, le siguen 2 ciegos. Viene, como dicen los teólogos, la ironía de los ciegos. ¿Usted no le parece un poco raro que un ciego siga a un vidente? Un ciego siga a un vidente, es algo muy extraño, ¿no? Es la ironía que los ciegos conocían al Señor, los ciegos sabían de la fama del Señor, y Jesús, dice el versículo, y le siguieron 2 ciegos, verso 27, dando voces y diciendo, o sea, le estaban gritando, hermano, eso es la verdad, ¿no? Jesús hacía como que él no era ciego, pero como que él era sordo. No le prestaba atención, ¿no? Era como la mamá de la niña endemoniada, la sirio-fenicia, que daba voces detrás de los apóstoles, hazme misericordia, hazme, y los apóstoles decían, dale, Señor, atendela, que ya no está cansando esta mujer. ¡Wow! ¿No? ¡Qué ironía! ¡Qué fe la de los ciegos! Ellos no podían ver e iban tras el Señor con una pasión, mi hermano. Y le voy a decir una cosa, más pasión que hoy a las 9 de la mañana cuando nosotros nos despertamos. Que decía, uy, qué frío que hace, ¿no? Me tengo que levantar, me tengo que bañar. Nadie dice amén, ¿sí? Y lavado los cuerpos, dice el Señor, se tiene que lavar los cuerpos. Entonces,
Estos ciegos estaban tan apasionados porque ellos creían en el Señor. Pero fíjese que le dice la palabra mágica, si se quiere, dentro de un ámbito cristiano, palabra mágica no queda. Verso 27, ten misericordia de nosotros. La palabra misericordia viene de un pedido expresamente a Dios. Si usted un día estuvo en un lugar no enfermo y le pide misericordia al doctor, no cabe la palabra esa, ¿no? Pero ten misericordia se le dice a Dios. Y el pedido de misericordia sale del fondo del corazón de un cristiano verdadero. Todo el mundo puede pedir misericordia, al ateo más ateo, ¿no? Pero este pedido era de una persona creyente, porque estos ciegos no se tiraban ceniza en la cabeza y daban lástima por ahí, no. El gritarle a Jesús y clamar a Jesús no es dar lástima. ¿Vieron que está la frase esa a llorar a la iglesia? Los hombres no lloran. Las mujeres van a llorar a la iglesia, decían siempre, ¿no? Es como que la idea del argentino es que la iglesia es para cobardes. O llorar delante de Cristo es para cobardes. No, estos ciegos no tuvieron problema en gritar y en hacerse sentir, porque ellos no lo podían ver al Señor. Y el Señor, dice el verso 28, llegó a la casa y entró en la casa y los ciegos no abandonaron, persistieron, perseveraron y siguieron siguiéndolo hasta que, bueno, algunos pueden creer, el tema es que Jesús quería estar en intimidad con ellos, tal vez, ¿no? O tal vez no. Pero Jesús lo hizo entrar a la casa y ahí es que les hizo unas preguntas, ¿no? Entonces, la palabra que va a usar los ciegos es una palabra que seguramente a usted y a mí nos tiene que llamar la atención y a Jesús le llama la atención. Le dice verso 27, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia, ¿no? La palabra misericordia, ya la expliqué, sale de un corazón cristiano. Pero hijo de David sale de un corazón recontra cristiano. Porque estos ciegos no eran cualquier ciegos. Estos ciegos conocían a Cristo y conocían la historia redentora del Padre de Cristo que había formado durante siglos, desde antes de la fundación del mundo, como hoy escuchamos. Entonces, decirle hijo de David a Jesús era tener un entendimiento genuino del plan de redención de Dios y del Mesías esperado. Estos no eran cualquier persona que está pasando por un momento malo físicamente de salud y saben que hay un mano santa por ahí y van como la única opción porque ya pasaron por los médicos, sino que estos saben quién es Jesús. Saben que es el Hijo de Dios encarnado y que caminó por este planeta el mismo Dios. Y capaz que hay alguno de acá que no se asombra a esto, pero yo digo, y se me pone la piel de gallina. Caminó el Hijo de Dios por acá, por la tierra, el Logos, el Dios encarnado. Dios mismo se encarnó. Por eso dice Hijo de David. ¿Por qué? Porque las promesas que iba a venir el Mesías era el del Hijo de David, del linaje de David. Por supuesto, el Mesías era Dios, no era un hombre común y corriente, pero para que su pueblo entienda, mejor dicho, Dios ha dejado este plan tan amoroso, ¿no? De que de los hombres, de una matriz, cuando abre la matriz, nace Dios. Y es confuso explicarlo, ¿no? Porque Dios no nace. Dios no tiene madre, pero algunos teólogos reformados dicen que María era la madre de Dios. Ahora, Jesucristo estuvo por toda la eternidad, pero Dios usó a una humilde mujer para que engendre a su hijo en su vientre, en su útero. ¿Sí? Y esto es maravilloso, esto es inigualable. No hay nada más grande que Jesucristo en la tierra. No hay nada más grande, ¿no? O sea, que no buscaban solamente un sanador, sino que buscaban
a un rey, a un Mesías. Ellos sabían qué estaban haciendo. No solamente lo buscaban porque querían ser sanos de su ceguera, que era normal, sino que ellos sabían qué estaban haciendo. Ellos habían perdido el sentido de la visión, pero no habían perdido lo fundamental, que no debe perder ningún cristiano, ese sentido de la fe. Ellos creían en las promesas del Antiguo Testamento y sabían quién era. Es por eso que empecé la introducción, que la Iglesia debe dejar ya las cosas periféricas, ¿sí? Las cosas que no nos hacen crecer tanto, y ya sumergirse en el reino de Dios, en vivir como un ciudadano del reino de Dios. Por eso Dios le prometió al pueblo, por ejemplo en 2 Samuel 7:16, Dios le habla a David y le dice: y será afirmada tu casa, ahí está la promesa, ¿no? Unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y será afirmada tu casa, por eso las profecías se están cumpliendo, se cumplieron y se están cumpliendo y se van a terminar de cumplir. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Le dice a David, un mortal que no me acuerdo cuánto vivió, pero no vivió mucho más de 100 años. Un mortal, a David le dice, será afirmada tu casa, tu reino para siempre, David. Y David se murió. ¿Pero qué está hablando? Para siempre delante de tu rostro, dice, y tu trono será estable eternamente. Hay una promesa de deidad, hay una promesa de una persona que iba a venir, que iba a ser eterno por siempre sin límites. El reino de David iba a tener alguien que iba a prosperar ese reino por toda la eternidad. Por eso el cristiano no tiene la conciencia de un fin. Nosotros cuando decimos, estamos de paso aquí. Estamos de paso. ¿Qué quiere decir? Que esto no se va a terminar. Por eso cuando el cristiano piensa que estamos de paso y que mi reino, yo soy parte de un reino, no mi reino, sino el reino de Dios, que no tiene fin, yo vivo tranquilo, no vivo tan amargado. Y cruzo la calle tranquilo, ¿no? Sin mirar, no, miro. Pero si me mata un auto, yo estoy tranquilo. El miedo a la muerte, el miedo al fin, el miedo a lo desconocido de muchísima gente los hace vivir turbados, depresivos, preocupados, sobrepreocupados, los hace vivir irritantes, porque hay un miedo que lo está embargando, que ellos no saben. Por eso el reino de Dios, más allá de que seas ciego, inválido o tengas alguna enfermedad crónica, el reino de Dios va a ser para siempre. Eso es lo que quería que la gente entienda. Por eso digo, ¿no? Cuando vemos Hechos de los Apóstoles hay milagros en Hechos de los Apóstoles. Pero después de Hechos, ¿qué otro evangelios tenemos? ¿Qué otra carta tenemos de Hechos? Romanos. Hechos. A Hechos le dicen el quinto evangelio, pero después de Hechos viene Romanos. Ya Romanos no cuenta ningún milagro. ¿Sí? 1 Corintios, 2 Corintios habla de lenguas, pero tampoco cuenta ningún milagro. Y después Gálatas es una carta totalmente doctrinal, no cuenta ningún milagro. Y no estoy haciendo una manifestación en contra de los milagros. Ojalá el Señor me enderece el brazo, yo tengo el brazo torcido. ¿Alguien se atreve a orar por mí? A ver si me lo endereza ahora. ¿Ahorita? Cobardes. Claro, porque no es el propósito de Dios hacer un show. Los milagros tenían un propósito santo, puro. La gente hoy toma los milagros como para decir, miren qué importante, ¿no? Como yo siempre lo cuento, ¿no? Una persona que invité a la iglesia me dijo, ¿pero en tu iglesia hay milagros? Si no, no voy, ¿no? Porque si no hay milagros, no es una iglesia de Cristo. Y mire, somos un milagro aquí todos nosotros que fuimos regenerados. Ahora, miren por qué Cristo enseñaba también del reino. Dice Mateo, capítulo 21, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía Jesús, y a los muchachos en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David.
se indignaron. El ciego decía, hijo de David. Los muchachos en el templo, que se creen que eran niños, decían, Hosana al hijo de David, bienvenido, gloria al hijo de David. ¿Qué hicieron los fariseos? En vez de participar con esa adoración, con esa proclama de los muchachos, no, dice el texto, se indignaron. ¿Se da cuenta la diferencia? Por eso hay mucha gente que no va a creer en Cristo por más que le lluevan milagros todos los días. Así pasaba con los fariseos, ¿sí? Pero los ciegos pidieron lo justo y necesario, mi hermano. Misericordia. Misericordia. Para los fariseos la palabra misericordia era humillante. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? Yo no soy pecador, yo soy justo. ¿Cómo yo voy a pedir misericordia? El que pide misericordia porque se siente miserable. ¿Entienden? Entonces un cristiano ya después de convertido, después que el Señor lo justificó y después que le dio las herramientas para santificarse, ya no debe pedir misericordia. Amén. Todo lo contrario. Ya ahora mi corazón está en un estado justo de santidad, de humildad, para pedir misericordia. Sí, mi papá cuando no teníamos que comer me mandaba a pedir yerba a la casa de mi tía. ¡Ay, qué vergüenza que me daba, hermano! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!, ¿no? Pedir, cuando estás pasando hambre y pedir te da más vergüenza todavía. Algunos no, algunos eran más carables, ¿eh? Yo tenía mis hermanas que iban por mí, a veces me salvaban. Pero qué vergüenza. Pero no, no, para el cristiano no es ninguna vergüenza pedir misericordia. Miren, ¿vieron el estado que nosotros estamos hoy? No sé si usted tiene un rayo X y me lee ¿cómo es? Mi porcentaje de santidad. Tendríamos que ver, ¿no? Ahora que está la inteligencia artificial, le voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿cómo está el estado de Ezequiel? ¿Cuánto tiene de santidad? ¿No? Pero nosotros, ahora que somos cristianos, tenemos que entender que más debemos pedir misericordia, porque ahora le vemos tal cual es Él. No lo vemos como un Jesús evangélico, nada más, sino lo vemos como un Jesús hijo de Dios, hijo de David, el que va a venir a plantar el reino, el que vamos a vivir por toda la eternidad, el que quizás nunca más veamos un milagro y un ciego sanado o un sordo que hable, y no nos va a hacer falta porque estamos en el reino. Cuando anhelábamos casarnos, soñábamos qué lindo va a estar, que estemos juntos, comiendo juntos, ¿no? Porque a veces las novias estaban lejanas, ¿no? Pero qué lindo estar horas juntos, que nunca habíamos estado tantas horas juntos. Con el Señor va a ser lo mismo. El Señor quiere que nosotros entendamos que somos sus hijos, su familia, y que tengamos el pensamiento de reino, no del Jesús que viene y va, que lo toco y me voy, que me sana cuando me hace falta una vez por semana. No es que mis hermanos solamente sean personas en lo cual yo dejo entrar a mi vida si quiero, si no quiero no los dejo entrar a mi vida. De eso no se trata el reino, ¿eh? A todo lo contrario, el Sermón del Monte nos enseñó que ahí, en ese reino, todos tenemos un corazón abierto para todos y que todos pasamos por una puerta estrecha, lo cual esto genera mucha intimidad porque no estamos ahí chocando, ¿no? Entonces, es raro ver un cristiano que cierre su corazón para otro cristiano, es raro. Es raro que no conozcan tu casa todavía. Es raro. Cada uno es libre, ¿sí? Pero son simplemente apreciaciones, consejos, ¿sí? Entonces, ¿ellos por qué piden misericordia, mi hermano? Por lo que estamos hablando, por lo que habló hoy mi hermano Seba. Es porque no tienen méritos. Es por eso que pide misericordia. Los cristianos, ahora que entendemos, que sabemos que no tenemos ningún mérito en esto, ni ningún favor que nosotros podamos hacer a Dios, ¿sí?
pedimos misericordia, porque no hay otra misericordia. Dios se tiene que apiadar de nosotros, ¿sí? Así que, ironía, miren qué ironía que estos ciegos, y también el mudo, ¿por qué no? Lo vamos a poner para no dejarlo tan solo, ¿sí? Porque de los ciegos todos se apiadan, pero al mudo como que a uno le tiene bronca, ¿no? No sé por qué, pero porque el mudo no se hace entender y te da... Yo cuando era chiquito, en mi barrio había un club de mudos y jugábamos al fútbol con ellos, ya era adolescente. Qué patadas que nos daban, hermano, estos mudos. ¿Por qué? Porque sos mudo, sos violento, ¿no? No, pero no sabes las patadas que nos daban estos mudos. Pero creciendo me di cuenta que ese grupo de mudos eran cristianos. Qué lindo, ¿no? Había una asociación, se juntaban y eran cristianos. Entonces ahí los empecé a amar, hermano. Pero si no, no los quería los mudos. Ahora, miren, ni los discípulos, mi hermano, tenían en cuenta todavía o se daban cuenta de quién era Jesús. Ni los discípulos de Juan el Bautista, que decían y creían que por hacer más ceremoniales en el ayuno iban a tener más santidad. ¿Cómo? ¿Ustedes no ayunan? Dijo. ¿Cómo? ¿Tus discípulos no ayunan? ¿Y nosotros los fariseos sí ayunamos? Ni siquiera Juan el Bautista cuando estaba encarcelado, lo dijimos ya. ¿Quién es? ¿Esperaremos a otro o es este el Mesías? Pero Juan. Estos ciegos estaban totalmente en certeza de quién era Jesús. Y más adelante, el verso 28 dice, el verso 28 dice, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cómo habrá sido su término, no? Pero ustedes están seguros que yo... No, ¿creéis que puedo hacer esto? Así, sencillamente, ¿no? ¿Por qué Jesús le preguntaba? Porque Jesús veía en ellos ahí fe. ¿Y qué le contestaron ellos? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios. En el griego, ¿no? La palabra Señor. ¿Ahí me recuerda la palabra Señor en griego? No, ¿eh? Ay, más fuerte, por favor. Curios. Todos están aplazados. Acá. Curios significa amo. Significa Dios. Según como lo digas, pero no hay otras palabras. Significa Señor, significa amo. O sea, los ciegos entendían bien quién era Cristo. Que cuando Cristo le pregunta, ¿crees? Es más, la palabra sería, ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? No, Cristo dice, ¿crees que yo puedo sanarte y darte la vista? Pero en realidad, ¿crees que yo soy? ¿Crees que yo soy Dios? Y ellos dijeron, sí, amo. Sí, Dios. Lo trataron como al mismo Dios. Y después dice que los ciegos divulgaron por todos lados, sin temor a que los religiosos de ese momento lo puedan castigar por llamar Dios o amo o Señor al hijo del carpintero, que era una pena, ¿sí?, hasta de muerte. Si algún hombre se endiosaba, lo tenían que matar. Entonces, dice 1 Corintios, por ejemplo, miren, 1:27, hablando de los ciegos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que puede haber aquí adentro varios teólogos, incluyéndome a mí, algo de teología, tenemos que entender, pero a veces no es suficiente para entender espiritualmente quién es Cristo? Capaz que alguno de ustedes todavía no ha entendido quién es Cristo. Y viene como una persona religiosa que sabe que tiene que venir a la iglesia y sale de la iglesia con un espíritu o con un estado de cumplimiento. Ya he cumplido. Entonces usted no entendió qué es la iglesia todavía. Si tiene esa evidencia en su vida, es porque usted todavía no entendió quién es Cristo. No entendió de qué es el reino de Dios. No lo ha entendido. No ha entendido todavía qué es vivir dentro del reino de Dios. Que no es para individualistas, sino es para ovejas.
Oveja que le gusta estar con la otra oveja. A las ovejas no le gusta estar con las cabras. No le gusta. Y con esto no estoy diciendo que tu familia, tus padres, tus hermanos, tus primos, tíos, sean cabras. No digo eso. Digo que vos tenés que estar con todo el mundo, pero el lugar donde el cristiano se siente bien. El otro día fuimos a Bahía Blanca y estuvimos ahí 5 horas viajando y media y 5 horas. Y sin querer, yo lo analizaba a los hermanos, y sin querer me dieron con todo, en un momento, a mí, se dieron con todo entre ellos, ¿no? Y qué lindo, porque no tienen, iba a decir pelos en la lengua, queda feo, ¿no? Pero bueno, otra cosa, no sé, no. Exacto. El cristiano es como los ciegos, no le importa que le diga que está mal algo, y el hermano decía, sí, tenés razón, decía. Uno sí, tenés razón, claro, nos estamos exhortando unos a otros, sí, tenés razón, es que sí, tenés razón, es que sí hay que pedir misericordia porque mi vida no la quiero más así, porque yo no puedo más vivir así, yo tengo que pedir misericordia, y Dios derrama su misericordia por medio del energúmeno que tenés al lado. No va a llamar al ángel, el arcángel Gabriel de 2,5 metros, así, ¿no? Todo resplandeciente para decirte, vení, vamos. No, va a usar a personas común y corriente. Entonces el cristiano debe entender la iglesia más que los milagros. El cristiano debe saber más del reino de Dios, más que echar fuera demonios. Y debe saber más del reino de Dios que más de los nombres de los demonios, ¿no? Apolión, Belcebú y no sé cuántos nombres le ponían. ¿Qué me importa el nombre de los demonios, hermano? Si no sé dónde estoy y no sé para qué estoy en el reino de Dios. Si siempre me siento con ganas de abandonar. Y siempre los domingos a la mañana digo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Otra evidencia que todavía no has entendido el reino de Dios. ¿Qué hacemos? Le pego el codazo a mi esposa y le digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos, Sandra? ¿No? No, ese no soy yo, pero... No hemos entendido el reino de Dios. ¿Qué será necesario que Dios nos mande ceguera, como a estos ciegos, para que podamos apreciar qué es el reino, qué es Cristo, quién es Dios? No, yo creo que no, ¿no? Curios, acá lo tenía anotado. Curios, Señor, soberano, sí Señor, dijeron ellos. Curios, soberano. Y esto no significa que vos tengas que tener sujeción a los hombres, ¿no? Que por ahí alguno piensa aquí, dice, esto quieren que nosotros nos sometamos, no. A los hombres, a la iglesia, no. Es someterse a Dios. Y es Dios el que te va a convencer. El hombre, por más buen predicador que sea, dijo Sujel Michelin, no te puede convencer nadie, solo el Espíritu Santo. Hay hijos que son rebeldes. Hay hijos que no quieren en su sano juicio, no quieren a Dios. Y bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a machacar? No, hay que confiar que Dios lo va a convencer. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Ahora, Jesús le pregunta, ¿crees esto? ¿Usted qué dicen? ¿Que hay que tener fe para ser sano? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Miren lo que dice Lucas, yo se los leo, ustedes no lo busquen. Lucas 17:11, ¿se acuerdan? 10 leprosos fueron a Jesús de lejos y le dijeron, maestro, le dijeron, creo, no lo tengo acá el texto, pero maestro, sánanos. Y Jesús que le dijo, vayan desenvuelta y caminen y vayan a los sacerdotes y para ofrendar por el caso. Y mientras ellos se dieron vuelta, los leprosos se iban limpiando, ¿no? Al primer paso los leprosos se iban limpiando. Y se maravilló uno solo y se dio vuelta. Y dice, cuando vino a Jesús este solo, se postró de rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era judío. O sea, había judíos en esa caravana de leprosos, pero el único que reconoció el agradecimiento
fue un leproso samaritano vino y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Otra como ironía, ¿no?, de Jesús. Y los 9, le pregunta Jesús, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo al extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa? Que el que tenía fe eterna, fe en el reino, fe salvífica, fe en el Hijo de David, fe en el Santo de Israel, era uno solo y era samaritano, no era judío. Porque tu fe te ha salvado. Los otros 9 no tenían esa fe, pero hay otras evidencias. Dice, había una caravana, dice también Lucas 7, verso 11 en adelante, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y lo resucitó. Y ella ni siquiera lo esperaba, ella ni siquiera tal vez lo conocía, y menos el muerto que estaba muerto. O sea, para hacerlo más práctico, cuando Dios quiere salvar, sanar, ¿necesita la fe del otro? No. Pero dentro del pueblo de Dios, si Dios quiere, no es que necesite, que vos y yo usemos nuestra fe, así como los ciegos, para poder crecer en santificación o en santidad. Que ya el pecado no te gobierne. Y si hay algún pecado que todavía te está gobernando, Dios te dice que seas como los ciegos, que implores misericordia, que no te dé vergüenza. Me dirán, ¿pero qué? ¿Hay que hacerlo aquí adentro? Bueno, hacé como quiera, pero en tu casa tenés lugar, dice la Biblia, ¿no? Dice que cerrada la puerta en tu habitación, pedile a Dios, orá a Dios, pedí por misericordia. Hay algunos de nosotros aquí, y creo que en mi vida ha pasado, en más de una oportunidad, un pecado que no me dejaba crecer. ¿Sí? Yo me animo a decir todos nosotros. Porque hay pecado, cuando uno piensa en pecado, no sé si a usted le pasa, pero piensa en sexo, ¿no? Todo el tiempo soy yo la mente podrida. Soy yo la mente podrida. Bueno. Pero el pecado de perversidad, el pecado de orgullo, el pecado de orgullo de no dejarse enseñar. Ese es el pecado que yo más veo en la iglesia. El pecado de no dejarse enseñar. Y si se deja enseñar, te dice que sí, sí. Y no te quiere dejar terminar. Che, yo le estaba enseñando. Sí, no, ya sé. Sí. No, pero viste, no, ya sé. Ya te das cuenta, ¿viste? No quiere que le enseñes. No soportan la exhortación. Porque son pecados que ellos mismos no piden misericordia por Dios, porque ellos mismos no lo están entendiendo que están en su vida. No lo entienden, no saben que está ese pecado. Entonces arman una coraza de autodefensa que no quieren abrirse con nadie, ¿no? Cuando le empezás a sermonear, no quieren. A mí nadie me dice, Marcelo, estoy luchando con un pecado, ¿puedo hablar con vos? Nadie. A mí ninguna hermana me dice, pastor, me di cuenta que soy soberbia. Me di cuenta que tengo, que no me gusta que me enseñe. Me di cuenta que cuando mi marido me enseña, se me paran los pelos. O algún varón que me diga, pastor, no me gusta enseñarle a mi esposa. ¿Qué pasa? Estamos en el horno, hermano. Si a tu esposa no le gusta que vos le enseñes, y si a vos no te gusta enseñarle a tu esposa, estamos en el horno. Hay una iglesia que no va a crecer de ninguna manera. De ninguna. Si no sorteamos esas cosas, esos pecados, y somos como los ciegos pidiendo misericordia, si no entendemos que tenemos que sanarnos y librarnos de esos pecados, vamos a ser personas que influyen pecaminosamente a la iglesia. Pecaminosamente. ¿Y la iglesia cómo va a responder? Con amor, con paciencia, pero es necesario que haya urgencia en esto. De saber, sí, la verdad que cada vez que mi esposo me habla o alguien me habla, a mí no me gusta que me enseñen. Sí, la verdad. Entonces, no es la característica
genuina de un ciudadano del reino, porque un ciudadano del reino no tiene ningún problema en clamar por misericordia. Es más, le gusta hacerlo, se siente bien. No es para nada orgulloso. Se viste de justicia y pide ayuda. Y pide ayuda, ¿saben a quién? A otro mortal. Que dice, ¿a vos te pasó? Yo estoy luchando con esto. ¿A vos te pasó eso? Y una hermana se acerca a otra hermana más anciana. Mirá, me está pasando esto con mi esposo. No hay. Entonces la iglesia va a tener que pasar por un proceso de alfarero, ¿sí? Si vos te crees vaso, te vamos a tener que derretir de nuevo, y a mí también, y toda la iglesia, que somos todos vasitos, parecemos todos vasitos, va a ser todo un barro uniforme, ¿sí? Y Señor, haznos de nuevo, porque así no queremos seguir. Moisés le dijo a Dios, Dios le dijo a Moisés, te haré un pueblo nuevo. No, Señor, si vos no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado. Si nosotros, cada uno de nosotros, que parece que somos individuales, hacemos la nuestra, la iglesia no va a crecer. Pero Marcelo, tan importante, ¿me crees? Es que sos miembro de la iglesia. Es que sos parte del cuerpo de Cristo espiritual en la iglesia. Tenés que dejarte moldear. Tenés que dejarte moldear. Y lo loco y el orgullo que nos agarra es decir, pero ¿este me va a enseñar a mí? ¿Esta me va a enseñar a mí? O sea, ahí ya, eso sacátelo de la cabeza, sí, Señor, perdóname por este pecado. Eso es un pecado. Ahí se ve la punta del pecado y empezás a tirar y no termina más. Entonces la iglesia no va a crecer así, ¿eh? Podrá crecer en número, pero no en santidad y en espiritualidad. Entonces, hermanos, seamos como los ciegos. Es importante, mire lo que dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, hablando si es necesaria la fe, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros no entendemos, por eso no pedimos, pero Él también nos ayuda, porque sabe que no tenemos la fe completa, sabe que nuestra fe no es completa? La fe en la salvación tampoco tiene que ver, porque dice Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, mi hermano, somos salvos por gracia, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, o sea que cuando el Señor nos salvó, nosotros estamos... De repente alguien nos habló del Evangelio y se prendió algo acá. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto eso algo. No estaba, no. Podríamos decir, bueno, sí, pero yo creía en Dios, sí, pero vos creías en tu Dios, en el Dios de tus papás, en el Dios de tu religión. Pero el Espíritu Santo es el que te mostró el Dios verdadero. No te lo mostró un evangelista, ni un pastor, ni tu amigo, ni un discipulador, te lo mostró el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede revelar a Dios. Yo lo que estoy haciendo aquí es solamente lo que puedo. Ahora, mi llamado es externo, vos lo vas a recibir con tus oídos, pero hoy el Espíritu Santo, como aprendimos en la alabanza, nos va a hablar. Nos va a hablar. Dice el verso 30 y 31, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra, ¿no? Era como que Jesús les recomienda bien, pero ellos no aguantaron, es entendible, mi hermano. Eran salvos, fueron sanados, se cruzaron, se enfrentaron a Dios mismo. Una maravilla que no puede ser no contada, tiene que contarse. ¿Y por qué el Señor les dice eso? Porque los tiempos del reino son los tiempos del reino. No había que ni acelerarlos ni retrasarlos. Eso es lo que hay que entender. Jesús no vino a hacer milagros en primera instancia. Jesús no vino a sanar enfermos. Jesús vino a plantar su reino. Y eso tenía un proceso
que Jesús no quería que se acelere. ¿Por qué? Porque los judíos que no entendían, lo iban a querer ser rey, lo iban a querer entronar de una manera carnal. Ellos esperaban al Mesías, y lo dijimos, pero hasta el hartazgo de lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Ellos, los judíos, querían un rey que los libere de la opresión del imperio, que les dé fama mundial, que les dé riqueza, poder, que ellos puedan dominar al mundo. Hoy día los judíos ortodoxos piensan lo mismo, que el Mesías va a venir y ellos van a ser los dueños del mundo. Menos humildad, mi hermano, ¿no? Dice el verso 32 y 33, y también 34. Mientras salían ellos aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Ahora ya no era un ciego, no lo dejaban ni descansar a Jesús. Cuando termina de sanar al ciego, y le trae un mudo, ¿no? Y deshapa un mudo endemoniado, que ustedes saben la característica de un demonio. Sí, seguramente lo traían entre 2 o 3, o no sé, no lo sabemos todo. Pero la cuestión que los demonios vienen a estropear el físico de la gente, a las personas. En algunos casos le agarran como ataque de epilepsia, en otros casos los manda a dormir a los sepulcros, sin comer, sin asearse, y en otros casos los demonios lo dejaban mudo. Intervenían en el ser de la persona, tomaban el control, y lo que los demonios quieren hacer es estropear la imagen del hombre de Dios, porque el hombre y la mujer están hechos a imagen de Dios, y Satanás está muy preocupado que esa imagen sea estropeada. Y un mudo, al no poder hablar, no podía exaltar a Dios, no podía cantar himnos. Un ciego, al no poder ver la gloria de Dios, no podía contar la gloria de Dios, ¿no? En el firmamento, en las estrellas. ¿Se da cuenta el pecado lo que hace? Porque cualquier hombre que no sea cristiano ve un paisaje y dice, no, cuando yo era chico mi mamá y mi papá lo decía, no, esto lo tiene que haber hecho alguien, mirá lo que es, mirá los colores. Y un ciego no lo puede ver, porque de alguna manera el ciego y el mudo representan a Israel en ese tiempo, ¿no? Los representan, eran como mudos. Cuando hablaban de las tradiciones de los rabinos, no hablaban de la ley genuinamente. Así que Jesús los tenía que corregir todo el tiempo. Eran como los mudos, ¿no? Cuando no hablaban cosas que edificaran. Eran como los ciegos. No podían ver a Cristo. Miren lo que dice el verso 34 de nuevo. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Algo totalmente asqueroso. Una de las cosas que hace Jesús cuando echa fuera el demonio del mudo es que los rabinos tenían una tradición que para echar fuera demonios, el demonio le tenía que, como una manera de estratégica, tenía que decirle el nombre, pero los endemoniados mudos no podían hablar. Entonces ahí es donde se le complicaba las tradiciones a los judíos, ¿verdad? Y Jesús, que dijo, echó fuera el demonio sin preguntarle el nombre, sin hacer ninguna averiguación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mostró la autoridad completa de Dios y también la tremenda vergüenza y debilidad de las tradiciones rabínicas. No servían para nada, eran cosas humanas. Por eso a la iglesia no podemos traer cosas humanas. Ahora, en el verso 34 se desacredita de una manera vergonzosa, repugnante, ¿no? A Cristo. Veían los fariseos que estaban haciendo, que Jesús estaba sanando enfermos, sanando a una niña. ¿Qué nos enternece por la enfermedad de un niño, ¿no? Jesús sanaba a un niño. Estos fariseos tenían tanta soberbia, pero tanto odio y tanta envidia, ¿sí?, que reflejaba el corazón del pueblo de Dios así como estaba.
Es más, se me ocurre pensar que así estábamos todos nosotros cuando vinimos al Señor. Lleno de envidias, lleno de celos, lleno de competencias, ¿sí? Y mirábamos a Dios y cuando en la escuela un niño jugaba mejor al fútbol que nosotros, ya no lo queríamos porque era mejor que nosotros. Y tantas cosas, ¿no?, que podemos en la práctica, en el día a día, ¿no? Tantas cosas que podemos envidiar de otros, así como los fariseos no se rendían a los milagros de Jesús, porque ellos, en vez de humillarse y pedir misericordias, ellos querían ser igual que Jesús. Ahí viene la envidia. Ahí entra la envidia, la competencia. Ahí la soberbia está en todo su esplendor. ¿Se entiende? Pero mire cuando nosotros vinimos y entendimos, miren qué bueno que es Dios. Porque Dios no nos ha dado maravillas, ni comodidades, ni material, pero nos ha dado un corazón humilde, sincero, y nos tiene que seguir dando, porque la tendencia nuestra es a olvidarnos de las normas y los principios piadosos del reino. Jesús así, siendo Dios, recibía el odio de sus religiosos de turno. Sin embargo, él podría haber hecho así, miren, y desaparecer todos los judíos, todos los religiosos, todos los pastores corruptos, todos los curas corruptos. Sin embargo, él tiene paciencia. Si la tuvo conmigo, que yo era potencialmente un corrupto y un perverso, ¿cómo no vamos a tener esperanza que la tenga en otros? Y así, aunque sea esto tan vergonzoso como odiar a Jesús cuando Jesús se hacía bien, no seas vencido del mal, mi hermano, sino vence al mal con el bien. Decí, Señor, sacame estos pensamientos. Ay, me agarró un pensamiento de envidia, sacámelo. Ay, me agarró un pensamiento de orgullo, sacámelo. Sacámelo, yo tengo que ser humilde. Claro, lo que pasa es que el argentino, si es humilde, lo pasa por encima. Entonces no. El argentino no es humilde porque si no lo pasa por encima. No. Estamos hablando de una humildad espiritual, ¿sí? No una humildad carnal, mi hermano. Entonces esto atribuían a Satanás los milagros y el amor de Dios. Atribuir a Satanás los milagros y el amor de Dios. No hay ningún adjetivo, ¿no? Es totalmente... Es parecido cuando yo critico a un hermano. Creo que es parecido. Hoy critiqué a los mudos que eran cristianos, pero yo no era cristiano cuando los criticaba. Es parecido, porque vemos tan lejos, ¿no? Los fariseos decían que Cristo echaba fuera demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. No, pero no es tan distinto a que un hermano critique a otro en la iglesia. También es algo salvaje, algo de no entender el reino. Estoy criticando y estoy despreciando a un hijo de Dios, el cual Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre y lo limpió de todos los pecados. Y yo lo estoy criticando. No hay tanta diferencia entre la crítica de los fariseos y la crítica que podemos incurrir nosotros dentro de la iglesia. Es algo aberrante, es algo horrible. No sé qué es peor, porque los fariseos no tenían la fe en el Hijo de David. Nosotros tenemos la fe en el Hijo de David. Entonces no sé qué es peor. Entonces, para terminar, mi hermano, ¿cuántas veces hemos adorado a un Dios sin conocimiento de su reino? ¿Cuántas veces hemos adorado a un Jesús evangélico y nada más? A un Jesús en minúscula, ¿no? Que nos enseñaron, quién sabe quiénes, que solamente nos prosperaban y no nada más. Entonces, para entender, hermanos, que nosotros estamos en el reino de Dios, que ya no nos gobernamos a nosotros mismos, pero parece que hay personas que viven, que se gobiernan ellos mismos. Entonces la iglesia no está.
no hay iglesia. Hablo siempre de esto, me gusta mucho, ¿no? ¿Qué podemos entender y aplicar de estos ciegos? Ahora, en el grupo SEC, en esta semana, ustedes van a traer más aplicaciones. Yo traigo un par nada más, ¿no? Pero bueno, la perseverancia de los ciegos, lo siguieron a Jesús por una enfermedad. Yo puedo seguir a Jesús en perseverancia, en oración, por una enfermedad, pero por un pecado también. Por una enfermedad, porque un hijo se me convierta, por algo, pero también por un pecado. Ser perseverante en la oración para que el Señor me libre de un pecado que está estorbándome a mí como miembro de la iglesia y que por consecuencia va a estorbar a toda la iglesia. Cuando usted y yo pecamos, nos hacemos mal a nosotros y hacemos mal a la iglesia y a la familia. Entonces, eso puede ser una aplicación, la perseverancia, la oración. Ellos, en el grito de misericordia, ellos estaban orando a Cristo. Era la perseverancia en la oración. Porque si no hay estas cosas, la iglesia no puede crecer. Ellos entendieron quién era Jesús. Curios, Señor, Dios. No una estatua, no un invento humano, católico, evangélico. No, es Dios que está en el trono a la diestra del Padre. Si yo entiendo esto, tengo que crecer en esa área. Crecer en esa área. Algunos de nosotros pueden decir que bueno, ya antes faltaba más seguido la iglesia, ahora ya no falta. Sí, pero tenés que conocer más al Señor. Tenés que pedir más misericordia. Entonces, el crecimiento de la iglesia va a estar cuando entendamos el Curios, quién es Cristo. Él es Dios sobre todas las cosas. Hermanos, dice Efesios 1:16. Venga conmigo y ya terminamos. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y escuche aquí, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que aquí habla de que necesitamos que Dios tenga revelación en nuestro espíritu, que nos dé conocimiento, que alumbre los ojos espirituales de nuestro entendimiento, que Él nos dé esperanza. Eso habla como que es en el ir, en el futuro. La iglesia tiene que ir creciendo de gloria en gloria. Y no hay otra cosa que cada uno de nosotros tenemos que crecer. No sola excepción, mi hermano. No estás escondido detrás de una puerta, estás dentro de la membresía. Dios sabe que vos no te dejás discipular. Dios sabe que vos te resistís a Él. No te resista más. Deja que la iglesia crezca. Deja que el Señor se pueda glorificar en nosotros, ¿sí? Él es bueno, Él es piadoso, Él dio a su Hijo. Miren, mientras nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que plantar, sembrar, amar, soportarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, tener misericordia el uno del otro. Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, tenemos que hacer el reino de Dios. Y eso está entre vos y en mí. Y no hay ninguna excepción. Estás aquí dentro del cuerpo, aquí Dios te tiene que transformar. Déjate transformar por Él. Él es poderoso. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque has mandado a tu Hijo a implementar, Señor, este precioso reino
aquí en la tierra. Este reino, Señor, que la Iglesia de Jesucristo puede disfrutar, puede gloriarse, Señor, en los domingos, pero que también tiene que caminar por este camino estrecho de este reino, por esta puerta estrecha, y Señor, y gritar, y dar voces, dar gritos siempre de misericordia, porque estamos en una época, Señor, donde todo es en contra tuya. Todas las leyes, las normas, Señor, van en contra tuya. ¿Cómo nosotros no vamos a ser como los ciegos? Y no vamos, Señor, a usar de tu misericordia, de clamarte, de pedirte que nos ayudes a poder vencer cada día. Y estamos contentos porque tus misericordias se renuevan cada día para tus hijos aquí. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.